y que pues pueda recuperarse paulatinamente en el lapso de las siguientes horas. Este dolor de cabeza, como ustedes han visto, es algo muy común. De hecho, considera que todas las personas entre 18 y 65, 18 y 65 años en el mundo han tenido en algún momento cefalea, y de esos el 10% han reportado migraña. La cefalea de más de 15 días de duración por mes afecta alrededor del 4% de la población, y la cefalea no distingue ni edad, ni raza, ni estatus social, ni área geográfica. Ok. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las cefaleas son primarias, el 90%, y que exceptuando la hemorragia subaracnoidea, la mayoría de ellas no tienen una relación directa entre intensidad y gravedad. Como ustedes escucharon la vez pasada en cefaleas secundarias, los tumores cerebrales no siempre dan dolores de cabeza. Y cuando dan dolor de cabeza, es un dolor de cabeza que va de menos a más. Y no es un gran dolor de cabeza así tan estruendoso como es una hemorragia subaracnoidea. El otro punto importante es que mucha gente lo relaciona directamente con cambios en la presión arterial, tratando de justificar, como tratando de siempre empatar que las dos cosas vayan juntas. Y no siempre van juntas. Una persona puede estar con 220, 120 caminando y no tiene dolor de cabeza. Y una persona está con 160, 80 cuando habitualmente tiene 120, 70, y ya ese pequeño desbalance ya le provocó dolor de cabeza. Entonces no hay una relación directa. Es importante tener en cuenta que lo que duelen son las estructuras que rodean al cerebro. Meninges, vasos sanguíneos, la dura madre, los senos venosos, los pares craneales, las estructuras óseas, el periósteo, el oído, las cavidades nasales. Eso es lo que duele. El parénquima cerebral como tal es indoloro. Las cefaleas, la mayoría pues de ellas son primarias, y de las primarias la mayoría son migraña, seguidas por cefalea tensional, cefalea en racimos y otras cefaleas primarias que ya vamos a ver. Y entre las cefaleas secundarias están pues todas las que corresponden a tumor, infecciones, traumas, problemas cervicales, sinusitis, problemas de periodontitis, e incluso trastornos psiquiátricos. Una de las condiciones que siempre hay que tomar en cuenta es la presencia de una arteritis de células gigantes en un individuo mayor, que se acompaña con hipersensibilidad de la región temporal, a veces con disminución del latido, a veces el paciente narra polimialgia reumática, tiene anemia, tiene eritrosedimentación elevada. Es importante tener en cuenta la posibilidad de este diagnóstico en una cefalea nueva en un individuo mayor, porque el tratamiento temprano con esteroides lo previene de quedarse ciego. La vasculitis de este tipo produce a veces trombosis retiniana, y eso provoca ceguera. Es importante establecer entre una nueva cefalea y una vieja cefalea. Si el paciente viene con dolor de cabeza, lo que ustedes tienen que preguntar primerito es si él habitualmente sufre dolores de cabeza o este es un dolor de cabeza nuevo. Hay pacientes que nunca en su vida han tenido dolor de cabeza y de pronto comienzan a tener dolor de cabeza, y eso ya a nosotros nos obliga a descartar causas secundarias. Recuerden que el diagnóstico de la migraña se lo hace en edades tempranas. La migraña no aparece a los 40 años de edad. La migraña se hace ya evidente desde la adolescencia, a veces incluso niños más pequeños, de los 10 años. Y tiene su máximo pico
pico en la edad, en la edad de la fértil, especialmente en la mujer. Y a medida que van deteriorando o disminuyendo su efecto hormonal, pues entra en un periodo de alivio, pero la migraña nunca se cura, simplemente hay que tratar de sobrellevarla y vivir con ella. Entonces, si un paciente ha tenido dolores de cabeza previos y ahora tiene dolor de cabeza, hay que preguntarle si es de lo mismo que él viene sintiendo y que ahora seguramente se ha descompensado, se ha desajustado, ha estado con factores gatillo como pérdida de sueño, como mucho estrés, ha estado comiendo muchos chocolates o algunas sustancias ricas en tiramina, o ha estado con mucha exposición al sol, poca hidratación, etcétera, o es realmente un dolor de cabeza nuevo. Y si es un dolor de cabeza nuevo, no necesariamente tiene que ser por primera vez, simplemente puede ser un cambio del patrón de dolor de cabeza. Un paciente con dolor de cabeza que habitualmente padece de migrañas sabe cómo es su migraña. Conoce exactamente cómo le empieza, dónde le duele, cuánto le duele, qué tiene que hacer para que no le duela tanto, qué tiene que tomar para que no le duela, ya sabes más o menos cuántas horas va a estar fuera de servicio, o sea, ya se conoce. Pero si no hay esa, ese dato y el paciente me dice, no, es un dolor de cabeza nuevo, ahora me duele de este lado, ahora ya no me duele como que late, ahora me duele como que pesa, ahora me duele toda la cabeza, tengo muchas náuseas, ahora veo doble, o sea, ya hay cosas nuevas. Eso es una cefalea nueva para términos prácticos y hay que estudiarlo. Entonces, ¿cuándo deberíamos sospechar una cefalea secundaria? Cuando es un dolor diferente, cuando tenemos la primera cefalea, cuando es la peor cefalea, cuando el dolor es persistente, cuando hay exacerbación con la posición. Los tumores cerebrales se describen en algunas personas con provocación de dolor que cambia con de posición, o sea, mejoran un poco con estando acostado, y cuando se levantan aumentan el dolor de cabeza, o cuando hacen maniobras de Valsalva aumenta el dolor de cabeza. Y la otra es la cefalea de reciente inicio después de los 50 años de edad. Entonces, si tengo cefalea después de los 50 años de edad, por primera vez, entonces ahí de ley debe haber una causa secundaria. Y en los individuos adultos mayores, aparte del tumor cerebral, que siempre es como un fantasma que está ahí, aparte de eso hay que considerar la arteritis de las células gigantes y hay que considerar el hematoma subdural. El hematoma subdural puede presentarse solamente con cefalea y haberse olvidado el trauma de cráneo que lo provocó. El hematoma subdural, el sangrado es venoso, y al haber sangrado venoso, el paciente, la formación del coágulo se hace muy lentamente. Y como hay gran espacio subaracnoideo en los viejos, porque el cerebro está retraído, entonces, en los senos venosos que tienen sus trabéculas se elongan fácilmente, y cuando hay un trauma leve, ya sea golpearse contra el marco de la puerta, o si quizás un remesón cuando lo chocaron y él iba de pasajero, o levantarse de agachar, de coger algo en el piso y levantarse y golpearse con el escritorio, ese tipo de dolores de cabeza que son un poco tontos, y que a las personas jóvenes no les pasa absolutamente nada, ese tipo de golpe en los viejos podría desencadenar un pequeño sangrado que con el tiempo se va acumulando y forma el hematoma subdural. Por supuesto que si el paciente tiene signos neurológicos focales, tiene fiebre, tiene convulsiones, tiene rigidez de nuca, hay papiledema, pues ahí de ley va a tener que buscar causas secundarias. Entonces ahí es importante preguntarle al paciente qué estaba haciendo cuando empezó el dolor y sobre todo las características de la cefalea. Y este es un dato a veces un poco difícil de poder determinar en un paciente, porque el paciente no suele darnos con precisión con las características del dolor. El paciente simplemente dice que le duele, pero no es capaz de decirnos si es que le pesa, si es que le late, si es que le hinca, si es que le aprieta, si es que le arde,
O sea, uno tiene que ayudar al paciente para poder determinar si es una cefalea vascular, como es la migraña, o una cefalea tensional. Y el otro dato importante es la historia familiar. Generalmente los migrañosos vienen de padres migrañosos. El examen físico es fundamental para ver si no hay signos de alguna infección, a ver si no hay algún otro problema en otro lado que me podría estar dando dolor de cabeza. Luego viene el examen neurológico y en los exámenes de laboratorio tengo que pedir todo lo que corresponde a la bioquímica y a la biometría hemática y sobre todo reactantes de fase aguda, velocidad de eritrosedimentación o proteínas C reactivas, generalmente en los adultos mayores, para descartar arteritis de la temporal. Y ustedes descartarán pues lesiones intracraneales, ya sea con la tomografía o con la resonancia, y de acuerdo a eso determinarán si aparte necesitan angioresonancia, punción lumbar o angiografía. Recuerden que la génesis del dolor es el resultado de una activación anormal de la vía trigémino vascular a través de sus ramificaciones periféricas que pueden estar en la piel, en el tejido subcutáneo, que incluso las raíces cervicales en la parte posterior del cuello, en la parte alta del hombro. Todas esas zonas tienen receptores que se activan desencadenando señales anormales a través de neurotransmisores y de neuropéptidos. Una de las cosas que sucede es que ya sea que un factor gatillo le provoque provoca un tipo de inflamación aséptica con generación de neurotransmisores como la serotonina, y luego a través de los neuropéptidos y de la sustancia P, del péptido relacionado del gen de la calcitonina, del PACAP, van hacia el tallo encefálico y el tallo encefálico al tálamo y del tálamo va a la corteza y ya se concientiza como dolor. Ustedes ya vieron esta diapositiva en el que simplemente se hace un recuento de todos los factores que intervienen en la provocación del dolor, en los genes, el ambiente, en las condiciones barométricas, el ir a un lugar muy alto como ir a Quito o ir al Cusco, a Bolivia, en algunas personas genera dolor de cabeza. La dieta, componentes neuroendocrinos, los ciclos menstruales y el embarazo son básicos generadores de dolores de cabeza en la mujer y a veces también algunas medicaciones. Todo eso provoca una activación hipotalámica, una alteración en la conectividad cerebral, activación del tallo encefálico, ocurre la despolarización cortical difusa, que es que provoca al principio una hiperemia y luego oligoemia en las regiones corticales occipitales, lo cual está en íntima relación con la generación del aura visual. Todos estos circuitos van a coincidir y a confluir hacia el tálamo, y en el tálamo pues se activa la vía pues tálamo cortical hasta llegar al cerebro en la señal como de dolor. Aquí tenemos los raíces cervicales y todo lo que también provoca una sensibilización de las vías de dolor. Entonces, todos los factores moduladores, el género, las hormonas sexuales, los cambios metabólicos, los cambios del ambiente, podrían provocar una alteración en la excitabilidad del tallo encefálico y de la corteza. Eso provoca estas ondas corticales de depresión cortical difusa, que es el que va a provocar la aura, o por el otro lado la activación del tallo encefálico con los síntomas propios de la migraña, como son náusea, vértigo, fotofobia, fonofobia, alodinia, etc. La serotonina cumple un papel principal
Recuerden que se almacena en los núcleos del RAFE, y de ahí hay proyecciones corticales a los núcleos, a toda la corteza. La serotonina se sintetiza principalmente en la mucosa intestinal y no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto el sistema nervioso tiene que sintetizar su propia serotonina a partir del triptófano. Estos núcleos del RAFE están en comunicación completa y constante con todas las zonas hipotalámicas, ¿ya? Y por lo tanto generan todos estos síntomas de cambios de humor, como cambios de temperatura. Y sobre los receptores, por eso es que están los triptanes, que son la medicación que actúa sobre los receptores de serotonina, y que hay que tener en cuenta que estos receptores de serotonina también se encuentran en las arterias coronarias, por lo cual no se debería prescribir triptanos en pacientes que tienen enfermedad coronaria. El otro neuropéptido que está implicado, aparte de la sustancia P, es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es un potente vasodilatador, igual que el PACAP, y estos también están normalizados luego de la administración de los agonistas de los receptores de la serotonina. Entonces tendríamos... Doctora, una pregunta. Diga. Lo que pasa es que en el artículo de migraña mencionaba que habían estudios que demostraron que la sustancia P, un estudio de hecho, que demostraba que la sustancia P no estaba elevada durante un ataque de migraña, ni el péptido Y. Claro, ahí actúan más los péptidos vasoactivos y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, pero la sustancia P es en el inicio, en la activación de toda la vía de modulación del dolor. No se genera exactamente en el momento del dolor. Acuérdate que aquí hay una fase premonitoria y una fase de aura, y al parecer la sustancia P lo que actúa es globalmente, simplemente desencadenando, como que fuese el disparador básicamente de toda esta cadena de neuropéptidos. Yeah. Solamente porque incluso las investigaciones actuales están dirigidas básicamente sobre el péptido de la calcitonina. Ya, gracias, doctora. Entonces tendríamos básicamente 4 grupos: la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimos o hemicrania paroxística y las cefaleas no asociadas a lesión estructural. En la migraña tenemos con aura y sin aura. Con aura, dependiendo de si hay componente genético o no, acuérdense que hay bastantes losis descritos en ciertas migrañas, puede haber incluso una migraña hemipléjica. Hay la migraña que antes se llamaba migraña basilar y ahora se llama migraña de tronco encefálico, donde los síntomas principales son el vértigo, y puede haber pérdida de la conciencia, puede haber nistagmus, puede haber diplopía. También es importante tener en cuenta que el aura no siempre se acompaña de cefalea. Y el aura por sí sola, si el paciente ya la reconoce bien, que ese es el aura que normalmente tiene cuando tiene dolor de cabeza, puede que en algún momento le venga el aura y no se complete el cuadro y no venga dolor de cabeza. El problema surge es cuando el aura se presenta aisladamente por primera vez, sin haberse acompañado de dolor de cabeza. Porque si es el aura sola, pues ahí habría que entra siempre en el diagnóstico diferencial si no estamos frente a un ataque isquémico transitorio o estamos frente a una crisis parcial. O sea, no lo podríamos separar totalmente. En cuanto a la cefalea tensional, pues ya veremos las características de ella, la cefalea en racimos, que principalmente se ve en varones, y estas cefaleas no asociadas a lesión estructural, entre las cuales están la punzante idiopática, la de estímulos fríos, la que nos sucede cuando tomamos helado o hielo o algo muy helado rápidamente, nos puede provocar dolor de cabeza.
la cefalea benigna por la tos, benigna de esfuerzo, hay pacientes que solamente tienen cefalea cuando hacen ejercicio físico, y hay la benigna asociada a la actividad sexual, que es la cefalea coital y que pues en los primeros inicios, o sea, en los inicios, esta cefalea hay que descartar que no haya hemorragia subaracnoide. Entonces, en una migraña, el patrón es de un dolor de cabeza que lentamente se va incrementando, que puede durar hasta 3 días y que se presenta así paroxísticamente cada cierto tiempo sin un intervalo fijo. La característica de esa migraña pues son en los casos que tienen aura, el aura que es generalmente visual, que puede haber incluso cambios como macropsia o micropsia, y también podría haber escotomas que interfieren con la visión. Durante la fase premonitoria, efectivamente, podría haber bostezos, poliuria, cambios del humor, sensibilidad al calor, sensibilidad al ruido. Luego viene el aura como tal, donde hay los síntomas visuales y síntomas sensoriales. Y luego ya viene el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza, pues, hace que se acompañe de todos estos síntomas de náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia que incapacitan al individuo por el tiempo que mantiene el dolor. Entonces, lo más importante de la migraña es el tipo de cefalea, que es pulsátil. Puede ser unilateral, pero cuando es migraña sin aura puede ser bilateral. El paciente sabe que se agrava cuando hay una actividad física, entonces el paciente solo busca estar en reposo y estar en un lugar tranquilo. En el caso de ataques de aura, también están descritos no solamente las auras visuales, sino también las auras que tienen que ver con lenguaje y con la cognición. Son pacientes que de pronto tienen dificultad para expresarse, como que tuvieran una afasia transitoria o dificultad para leer transitoriamente y después de unos cuantos minutos desaparece y viene el dolor de cabeza. Entonces, estos síntomas del aura generalmente son reversibles. En las cefaleas, en las migrañas con aura, como existe esta disregulación entre vasoconstricción y vasodilatación que acompaña a todo este mecanismo serotoninérgico, están contraindicadas las pacientes que padecen migraña con aura tomar anticonceptivos, porque los anticonceptivos orales generan hipercoagulabilidad, como ustedes ya saben, y en caso de que el paciente tenga migraña con aura, que afortunadamente no es la mayoría, es la minoría, tendrían más chance, no es que es un hecho, ¿ya? Pero tendrían más chance de desarrollar infarto cerebral. En el caso de que sea sin aura, el dolor de cabeza puede ser también pulsátil, náusea y vómito. Generalmente aquí el dolor de cabeza es holocranial. Entonces, en este caso, los pacientes pueden tener un dolor de cabeza que también tiene el mismo patrón de tiempo. Esta es quizás la migraña, es lo que se llamaba migraña común, es la más frecuente, la más común, como su nombre lo decía antes, y es quizás la que no se permite, no le da el chance al paciente de abortar la migraña. En cambio, los que tienen migraña con aura toman el abortivo de la migraña y con eso bloquean la fase dolorosa, o sea, solamente completan el aura y no entran a la fase dolorosa, o si entran es algo muy leve. En cambio, cuando hay migraña sin aura, el tiempo, el intervalo que permite al paciente tomar rápido una medicación para que no se desarrolle el dolor es mucho más corto.
Hay identificación, hay que siempre identificar los precipitantes, que pueden ser el estrés, menstruaciones, contraceptivos orales. De hecho, los anticonceptivos orales empeoran las migrañas. Las luces, el esfuerzo físico, la falta de sueño, el hambre, ciertas comidas y ciertas bebidas que contienen nitritos, glutamato, sal, tiramina e incluso medicinas. Recuerden que una de las características de las migrañas crónicas o de las cefaleas crónicas diarias es que existe un abuso de medicación, y la cefalea por abuso de medicación ocupa un lugar importante en esas cefaleas crónicas. Esas cefaleas por abuso de medicación generalmente ocurren cuando los pacientes frente a una mezcla del dolor versus la ansiedad y versus la personalidad comienzan a experimentar con diferentes fármacos y comienzan a combinar fármacos, sobre todo opiáceos. Y entonces toman tramadol, toman codeína, toman acetaminofén, toman AINES, lo que sea con tal de aliviar el dolor. Entonces esa combinación es lo que genera en algún momento la cefalea por abuso de medicina. En la migraña con aura de tallo encefálico, pues lo que les decía, había disartria, vértigo, tinnitus, hiperacusia, diplopía. Y la cefalea tensional es una cefalea que generalmente se ve que tarda mucho más tiempo, más de 72 horas, se puede prolongar hasta una semana, y generalmente es bilateral, y las características del dolor es tipo opresivo, como una banda que circunscribe al cráneo, y es de moderada intensidad. El paciente no necesariamente tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Le fastidia el dolor de cabeza, está con el dolor de cabeza, pero puede seguir trabajando, cosa que no lo puede hacer quien tiene una verdadera migraña. Aquí no hay náuseas, no hay vómitos, no hay fotofobia, no hay fonofobia, y estas cefaleas tensionales tienen buena respuesta con fármacos sencillos y con muchas medidas de relajación, psicoterapia, etc. La, la, hay que tomar en cuenta que las migrañas, dependiendo de cada paciente, porque cada paciente es un mundo diferente, pueden también tener una cefalea tensional agregada. Entonces, muchas veces ustedes se verán frente a pacientes que tienen una cefalea mixta, que tiene un componente migrañoso, claro, específico, establecido por la historia, por el tiempo, por las características del dolor de cabeza, pero por su perseverancia y su mantenimiento del dolor de cabeza y la historia del abuso de medicinas, de pronto están desarrollando una cefalea por abuso de medicación o también una cefalea tensional. Lo importante es saber identificar los signos y síntomas de alarma de una cefalea. Comienzo después de los 50 años, instauración brusca de la cefalea intensa, cefalea que progresa en su evolución, datos de enfermedad sistémica, migraña con aura atípica, cambios en la característica de la cefalea crónica, cefaleas intensas desencadenadas por esfuerzo, que el paciente tenga convulsiones, que tenga deterioro cognitivo o que tenga una exploración neurológica anormal. Si encuentran un par craneal afectado o un papiledema, eso ya no es una migraña, a pesar de que el paciente tenga la historia de migraña. El otro grupo de patologías que hay que estudiar y que ya las vamos a escuchar es el grupo de las cefaleas primarias que son nocturnas, entre las cuales está la cefalea en racimos. El cluster headache, y aquí también en las nocturnas está también la arteritis de las células gigantes y la hipertensión intracraneal y la hipercapnia. El cluster headache se caracteriza por una cefalea orbitofrontal, generalmente localizada unilateral, donde se acompaña de miosis, de tosis, un síndrome de Horner, hay epífora, hay rinitis, rinorrea, obstrucción nasal.
Y estos pacientes suelen tener un dolor muy intenso que dura unos cuantos minutos y luego se alivia y luego viene otro episodio de dolor, y por eso que se llaman racimos, porque vienen así como en serie, varias una tras de otra. En esta cefalea en racimo se sabe que hay una activación hipotalámica y por eso se activa tantas regiones del trigémino, y se considera que el origen ocurre a través de una inflamación neurogénica en las paredes del seno cavernoso. La cefalea en racimo, que puede durar, la presencia de los episodios de crisis puede durar varias horas, también puede durar varios días y luego presentarse periodos tan largos como de 6 meses o un año para volver a regresar otra vez en serie. Esto se ve generalmente en individuos varones con sobrepeso y ocurren principalmente por la noche. Despiertan al paciente y lo despiertan generalmente a la misma hora. La duración habitual es de 15 minutos, pero podría tener un paciente una crisis sostenida hasta 3 horas, lo cual es realmente incapacitante. Aquí el desencadenante más importante es el alcohol. Aquí dice, la duración de los ataques puede ser de 30 minutos, es variable, ¿vio? Y la frecuencia puede ser de 4 a 5 episodios por 24 horas. La resonancia y la tomografía en estos pacientes es totalmente normal. El tratamiento del clúster también se lo puede hacer con triptanes. Muchas veces necesitamos prednisona, inhibidores de canales de calcio, ergotamina, oxígeno. Esta cefalea en racimo es la que tiene esta característica especial de que mejora con oxigenoterapia. No se sabe exactamente cuál es la razón por la cual el oxígeno mejora el dolor de cabeza, pero de hecho los pacientes que tienen diagnóstico de cefalea en racimo suelen tener un tanque portátil de oxígeno en casa, que es lo único que les va a aliviar la crisis de dolor en caso de que se despierten en la madrugada. El otro aspecto importante es el manejo de la dieta. Como ustedes escucharon, hay muchas sustancias ricas en tiramina, en sales, en glutamato monosódico, que parece que activan el sistema histaminérgico y serotoninérgico y podrían desencadenar dolor. Cada paciente con migraña debe aprender a identificar cuáles son sus factores gatillo. Es posible que ninguno sea gatillo y es posible que uno o dos sean gatillo, es posible que todos. Es muy raro que todos, porque si no se queda sin comer y sin hacer muchas cosas. Entre los alimentos que están descritos, eso no significa, vuelvo a repetir, eso no significa que los pacientes no puedan comer eso. Pueden comer eso, pero tienen que aprender a identificar si hay alguno de esos que les genere el dolor de cabeza. Puede ser queso fermentado, o sea, los quesos maduros, salchichas, col fermentada, champiñones, setas, frutos cítricos, el yogurt, el vino tinto, el chocolate, el aspartato, la comida excesiva, a veces también el ayuno prolongado provoca dolores de cabeza. Estímulos ambientales, el olor intenso, las luces brillantes, cambios en la presión atmosférica, alteraciones del ritmo del sueño, trasnochar, dormir siesta, a veces también dormir demasiado, variaciones hormonales y situaciones de estrés. Cuando un paciente está muy descompensado con crisis de migraña, lo que habitualmente hacemos es darle la lista al paciente, si es que no lo ha conocido antes, darle la lista al paciente y pedirle que durante las próximas 3-4 semanas que va a estar en tratamiento y en vigilancia, evitemos todas esas comidas. Y luego la va introduciendo una a una para ver si hay una que genera el dolor y así poderla identificar. De pronto tolera todas y no pasa absolutamente nada.
Los objetivos del tratamiento son básicamente combatir la cefalea, mejorar la frecuencia de las crisis y reducir la discapacidad. Los pacientes deben ser instruidos a que deben evitar el abuso de las medicinas y tenemos prácticamente dos grupos de medicina, las medicinas abortivas y las medicinas profilácticas. Las medicinas abortivas funcionan mucho mejor cuando es migraña con aura, pero también pueden tomarlo los que tienen migraña sin aura. Consiste básicamente en triptanes o en ergotamina. Recordemos que los triptanes son medicinas que no podrían recetarse en pacientes con enfermedad cardíaca, y la ergotamina tiene la desventaja de generar dependencia y produce mucho lo que se llama la cefalea en rebote. Y hago esta aclaración porque la ergotamina forma parte de un fármaco nuestro que se lo vende como caramelo y la gente lo toma simplemente pensando de que es totalmente inocuo, que es la migradorixina. La ergotamina está dentro de ese componente, la migradorixina, y la ergotamina nunca se debe tomar como una medicina de uso continuo, porque es abortivo solamente, no es un analgésico. Si tú si tomas el abortivo y logras parar la crisis, en buena hora. Si no logras parar la crisis, lo que tienes que tomar después es un analgésico, pero ya no puedes seguir tomando más abortivos. Entonces, mucha gente toma migradorixina cada 8 horas, migradorixina cada 6 horas, y toma migradorixina cada vez que le duele la cabeza. Entonces, cuando tú abusas de eso, tienes cefalea de rebote. Y ese es un problema de una consecuencia de que un dolor de cabeza permanezca por largo tiempo. Y los profilácticos están indicados cuando tú tienes más de un dolor de cabeza incapacitante en la semana. Porque si hablamos de una crisis de migraña que dura entre 4 horas y 72 horas, si tú en el mejor de los casos estás 24 horas fuera de servicio, de trabajo, porque no toleras el dolor de cabeza, eso significa que hay un día a la semana, que pueden ser 2 o que pueden ser 3, en que tú no trabajas. Y entonces eso es incapacitante, y pues si ya tienes más de un episodio, eso significa que tú eres candidato a tener profilaxis. Y la profilaxis no es que te va a curar el dolor de cabeza. La profilaxis lo que te va es a disminuir la frecuencia de las crisis. Entonces, en vez de que sea cada semana, que te dé cada mes, que te dé cada 2 meses, que te dé cada 3 meses, y que cada vez que te dé sea un poquito más corto, no tan severo. El tratamiento profiláctico generalmente se da entre 3 y 6 meses, dependiendo de cada caso. Entre los sintomáticos del dolor de cabeza, pues están los analgésicos, los AINES. Cuando un paciente es alérgico a los AINES hay que usar solamente paracetamol. Los antieméticos como la metoclopramida tienen también acción tanto para las náuseas como también acción analgésica. Y tienes los triptanes, que ya vemos aquí lo que tenemos en nuestro mercado, es el sumatriptán y el naratriptán, y la ergotamina. Entre los profilácticos están los beta bloqueantes, que es los que mejor funcionan en la gente joven. Sin embargo, tienen sus restricciones en gente adulta mayor por todas las implicaciones cardíacas y bronquiales que pudiera tener. 2 anticonvulsivantes que son excelentes profilácticos de migraña, en otros el ácido valproico, ya saben las restricciones con la edad fértil de la mujer. Y el otro es el topiramato, que a diferencia del ácido valproico, que el ácido valproico hace aumentar de peso, el topiramato hace bajar de peso, pero produce a veces cierto grado de embotamiento mental. Y de ahí vienen los antidepresivos, que funcionan también excelentemente, como la amitriptilina y la fluoxetina. ¿Qué tiempo usted le da? Pues el tiempo que necesite, si es que es una cefalea mixta y sabemos que con el antidepresivo le va a ir mejor a esa parte tensional que tiene el dolor, ese componente tensional que tiene la cefalea, entonces pues le puedo dar largo tiempo. Bueno, este es simplemente para recordarles lo de la cefalea, que
que preocupa, y puedes tener un estatus migrañoso, que es cuando la cefalea, la migraña como tal, así incapacitante, dura más de 72 horas. Y muchas veces debe ser tratada agresivamente con vía intravenosa y incluso con esteroides. Otra medicina que se utiliza para el tratamiento crónico de migraña es la toxina botulínica, que se la aplica en la región pericranial, en la región aquí subcutánea, y de esa manera se produce una denervación periférica, química, que hace que pues que sea menos, se pueda hacer menos trigger sobre estas zonas en caso de algún desencadenante del dolor, a veces el dormir mal o tener una preocupación o cualquier otra cosa. La cefalea por abuso de fármacos puede ser, como les decía, analgésicos simples, analgésicos combinados. Y la cefalea por tumor, como ya también la escucharon, pues que no siempre está visible, no está presente y tampoco tiene relación con el tamaño del tumor. Aquí tienen una lesión tumoral que puede causar cefalea, pero también puede debutar con convulsiones. Y esta otra lesión tumoral que también podría no dar nada, simplemente pues cefalea en caso de que estuviera creciendo. La arteritis de las células gigantes, lo que les decía, pues hay claudicación mandibular, hay endurecimiento de la arteria temporal, hay polimialgia reumática, eritrosegmentación y PCR que siempre van a necesitarla. Y el diagnóstico, pues ya saben que se hace con biopsia. En el caso de la arteritis de la temporal, se necesitan utilizar esteroides para poder proteger de una ceguera. La cefalea en trueno, pues ya saben que hay esta cefalea de inicio súbito que alcanza su mayor intensidad en el primer minuto, es explosiva, inesperada, ahí están sobre todo ahí hay una alteración del tono vascular y ahí hay sobre todo la presencia de la cefalea, del síndrome de vasoconstricción cerebral difuso y la hemorragia subaracnoidea, que son las dos más importantes. Bueno. Ok, vamos a María José. Doctora, una pregunta. Sí, claro, díganme. El tratamiento agudo entonces de la migraña, ¿se podría tomar ergotamina más un analgésico, ibuprofeno o uno más fuerte? El punto es, si tú tienes que inteligenciar al paciente e instruirlo, que tan pronto él sienta que le va a doler la cabeza, intentar tomar el abortivo, que puede ser un triptano o una ergotamina. ¿Ok? Hay pacientes que incluso lo abortan con AINES y está bien. Si tú lo abortas, tú tienes que esperar por lo menos de que te lo tomas alrededor de 15 minutos para ver si el triptán funcionó o no funcionó. Y a los 15 minutos podrías tomar una nueva ergotamina o un nuevo triptán, esperando que en los 15 minutos más, o sea, ya tenemos media hora, ya no tengas dolor, o sea, que lo abortes y que simplemente como que lo pasmaste el dolor. O sea, repite la dosis. Puedes repetir la dosis 15 minutos después. Si después de 15 minutos de esa segunda dosis no pudiste controlar y el dolor ya se vino, pum, 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 ahí lo que tienes que hacer es tomar analgésicos. Tienes que tomar... ¿Paró el dolor? ¿Perdón? Y si el dolor paró con los abortivos, ya no toma nada. Ya no tomas nada. Y al día siguiente no toma nada tampoco, o sea, porque... Pues el abortivo solamente es para al inicio del dolor, nada más. Si no tienes dolor, no tienes por qué tomar. Si tú ya estás teniendo cefaleas casi todos los días o muy frecuentes, entonces ya tienes que entrar a tratamiento profiláctico. Entonces comienzas a tomar, los tratamientos profilácticos que más se utilizan o es el propranolol o es el ácido valproico, que son los más fáciles de utilizar y que dados por un tiempo entre 3 y 6 meses
alivian bastantísimo la frecuencia del dolor de cabeza. O sea, se toman de 3 a 6 meses pero luego de algún tiempo, de algunos meses o de algunos años, se puede volver a repetir ese tratamiento. Y vuelves a hacer, también vuelves a hacer. Acuérdate que la migraña nunca te vas a salvar. La migraña vas a estar para toda la vida, es tu tercer apellido. Tienes que aprender a vivir con ella. Entonces tienes que aprender a identificarlo, qué es lo que lo genera y qué es lo que lo mejora. Si yo sé que dormir pocas horas me da dolor de cabeza o a estar con dolor de cabeza la semana siguiente, pues tengo que corregir el sueño. Si yo sé que más de 2 copas de vino tinto me van a dar dolor de cabeza, pues solamente me tomo una. O sea, ya es una cuestión de irse controlando y disciplinando uno en base a lo que necesita, ¿no? Otra pregunta, pero es de epilepsias, porque la clase pasada no se la pude preguntar. Es sobre la espuma que sale de la boca de los pacientes que están convulsionando. Eso es saliva, nada más. Pero, ¿por qué se da o por qué no siempre se da? O sea, no siempre ocurre. Porque hay babosos y hay otros que no son babosos. O sea, solamente depende del paciente en ese momento si que empieza a tener hipersalivación y ya. Ah, ok. Si es un hombre baboso, le va a salir saliva. Y si es un hombre seco, no le sale saliva. Pero yo tengo una pregunta. Ya, ok, gracias. Ya, el tratamiento profiláctico se da diario, por esos 3 a 6 meses. Sí. Ya. Y otra cosa iba a preguntar, ya, que si hay alguna otra clasificación de la migraña, más no por sus factores desencadenantes, sino por el tiempo que el paciente tiene, por ejemplo, cada mes o cada 3 meses, o nomás se clasifica por los factores desencadenantes. No, pues la migraña no se clasifica por los factores desencadenantes. La migraña se clasifica con aura o sin aura. Perdón, o sea, con aura o sin aura, pero igual se da en base a esos factores. Entonces, quería saber si hay una clasificación, además de eso, con aura o sin aura, pero por el tiempo. Bueno, hay migrañas que son agudas y hay migrañas que son crónicas. Las migrañas crónicas, cuando ya tú tienes una historia de dolores de cabeza frecuentes y recurrentes y que ya no mejoras, que has hecho varios tratamientos profilácticos y realmente es muy poco lo que te ayuda, entonces ya tienes que tomar, ahí es cuando ingresan la toxina botulínica e ingresan estos nuevos fármacos, los SUMAP, que son anticuerpos monoclonales que se han creado para inhibir el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que son extremadamente caros. Actualmente solamente están disponibles me imagino que en el primer mundo, en Estados Unidos sí, pero me dijeron el otro día una paciente que se había hecho ver allá y que solamente el tomar, el ponerse ese SUMAP, ese efronizumab, le costaba alrededor de $1,000 mensuales, una cosa así. Entonces, pues depende de cada caso para poder tomar la decisión de cuál va a ser el mejor fármaco, pero lo que quiero que quede claro es que la migraña como tal nunca se va a ir, siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que te tienes que tenerla así agarrada para que no moleste. ¿Cuál era tu pregunta? Es que no sé cuál es por dónde va tu pregunta. Sí, no, era eso, lo de agudo y crónico. Entonces depende igual de cada cuánto venga y si es que se va o no con el tratamiento. Fíjate que el dolor de cabeza es uno de los síntomas más difíciles, o sea, el dolor en general es uno de los síntomas más difíciles de tratar. Porque uno no lo siente. O sea, uno no es capaz de poder medir. Depende igual de la inscripción del paciente. Y el paciente con un cuadro doloroso es un paciente difícil. Y dependiendo de su personalidad y dependiendo de su estado anímico, del contexto en el que vive, son pacientes que tienen patologías agregadas de ansiedad, de depresión. Entonces, es un cuadro completo. Realmente, entonces a veces hay que intervenir no solamente el médico, sino el clínico, sino también el psiquiatra, el psicoterapeuta, hay que hablar con la familia. Es realmente complicado, es realmente complicado. Una última cosa, sorry. Cuando hay solo aura y se descarta un ataque transitorio isquémico, ¿se puede tratar? O sea, sin dolor de cabeza.
o no, se lo deja ahí nomás. Se lo deja ahí nomás o toma simplemente el abortivo y nada más, y con eso ayudas a que se acorte un poco. Pero el problema, el aura, es que sea prolongada y que en algún momento se complique. ¿Ya? Es muy raro, son muy raros los infartos migrañosos, ¿ah? Pero podrían existir. Listo, gracias. Ya, Doctora, dígame, Rodolfo. en el tratamiento profiláctico de la migraña, solo mejora la frecuencia y la duración del episodio, ¿verdad? O sea, no mejora la intensidad del dolor cuando pasa el episodio, o también. Es que la intensidad no directamente está relacionada con el uso del profiláctico. Eh, Puede que quizás disminuya un poquito, pero es básicamente sobre la frecuencia. Básicamente sobre la frecuencia y eh, los pacientes dicen que cuando les da el dolor de cabeza les da menos fuerte. Pero es que ahí viene otro factor que también, por eso es los estudios de dolor, son la investigación, los estudios de investigación que se hacen sobre el dolor son bien, deben ser tan precisos y tan estrictos en la selección, porque deben cumplir muchos patrones. Tú como el umbral de sensibilidad al dolor es diferente para cada persona. Hay unos que aguantan más dolor que otros. Entonces, lo que es intensidad 7 para mí, para otro puede ser 10. Entonces, pero en general los pacientes refieren que disminuye un poquito la intensidad del dolor, pero lo que más les gusta a ellos es que pues tienen más tiempo sin síntomas. Claro, entonces prácticamente la única forma de lidiar con el dolor es con el abortivo en el momento de la crisis. El motivo con el momento de identificando los factores gatillos y a ver si los puedes controlar. Ok, gracias. Bueno, Doctora, una duda. dígame. Entonces, en la migraña basilar decía que, o sea, lo que antes se llamaba migraña basilar, decía como que había una posible cuestionamiento con respecto a la contraindicación de los triptanos. O sea, quería saber si dentro de la migraña basilar sí está indicado o realmente no se encuentra alguna efectividad con ese. Ahí no funcionan tan bien. Ahí no funcionan tan bien. Los triptanes funcionan bastante bien con las auras visuales, que son la mayoría. Pero con auras de fosa posterior, el problema es que si tú tienes auras de tallo encefálico, son auras que te pueden también predecir que algo está malo de la parte circulatoria, ¿no? O sea, tú no puedes decir con certeza clínicamente que no está teniendo un ictus de tallo encefálico. Entonces, en ese sentido, el triptane podría interferir. Y entonces, en ese caso, ¿qué utilizaríamos? Solamente analgésicos y un profiláctico para ver si es que realmente hay alguna forma de evitar tanta frecuencia de dolor. Doctora, gracias. María José, no te quieren escuchar. Así veo, doctora. Y Carlos Rodríguez, le encanta. Él comienza a conectarse y se ríe con la pantalla. No sé qué es lo que hace. Se conecta, se ríe con la pantalla. Yo creo que tiene una amiga ahí a través de la pantalla que le hace guiño de ojo. Ok, muy bien.
No sé si están viendo mi pantalla. Sí, está Ya, todo sí, normal. no sabía cómo desmutearme ya. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar sobre las pruebas diagnósticas para migrañas y otros tipos de cefaleas primarias. Como una pequeña introducción, vamos a tener que la mayoría de dolores de cabeza se van a poder diagnosticar mediante una buena historia clínica y un examen físico, ya sea neurológico o un examen físico normal. Y obviamente un background que vaya a llevar el paciente al momento de preguntar si tiene algún antecedente patológico personal. Sin embargo, las pruebas de diagnóstico van a ser necesarias para distinguir si una cefalea va a ser primaria o de causa secundaria, porque pueden compartir algunas similitudes. Los métodos más relevantes que vamos a utilizar para el diagnóstico de estas patologías de las cefaleas va a ser el principal historia clínica y examen físico, pero así también se va a dar la tomografía computarizada, la resonancia magnética, el electroencefalograma, punción lumbar y un análisis de sangre. Aquí tenemos algunos motivos para realizar una prueba de diagnóstico por neuroimágenes. El primero va a ser que el paciente va a tener un dolor de cabeza súbito, es decir, va a tener el primer dolor de cabeza que va a experimentar y va a mencionar que es el peor dolor de cabeza que ha sentido. Como segundo punto vamos a tener las cefaleas subagudas con un aumento de frecuencia e intensidad. También cefaleas progresivas o NDPH, por sus siglas en inglés, New Daily Persistent Headache, que aquí va a ser una cefalea de evolución de 3 días, así también de aumento de frecuencia e intensidad. El dolor de cabeza crónico, también vamos a tener que realizar una prueba de diagnóstico cuando el paciente presenta dolor de cabeza siempre en el mismo lado. También dolores de cabeza que no responden al tratamiento, dolores de cabeza que van a iniciar súbitamente, y esto generalmente se va a ver en pacientes con cáncer o con VIH positivo. También, como lo mencionó la doctora, pacientes mayores de 50 años con una cefalea súbita sin antecedentes de migraña o antecedentes de cefaleas anteriormente. Pacientes con crisis convulsivas, dolores de cabeza acompañados con signos y síntomas de infecciones como fiebre, rigidez de cuello, náuseas y vómitos. También dolores de cabeza que sean migraña con aura asociados a síntomas neurológicos focales. Por último, tenemos al dolor de cabeza asociado a papiledema, deterioro cognitivo o cambios de comportamiento. Generalmente se va a ver esto en pacientes obesos con algún tumor. Entre las opciones diagnósticas vamos a tener, por neuroimágenes, vamos a tener una comparación entre la tomografía computarizada y la resonancia magnética. En la tomografía computarizada va a detectar la mayoría de alteraciones que pueden causar dolores de cabeza, sin embargo no va a ser tan sensible a ellos. Se prefiere para determinar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea aguda, diagnóstico de alguna lesión cerebral por trauma o el diagnóstico de alguna anormalidad ósea. Generalmente va a ser por traumas. En la resonancia magnética, algo que me olvidaba de mencionar es que la tomografía, como sabemos, va a utilizar radiación versus la resonancia magnética, que va a ser mucho más sensible que la tomografía y nos va a guiar más para alguna lesión en fosa posterior, lesiones medulares, isquemias, anomalías de la sustancia blanca, trombosis venosa cerebral, hematomas subdurales y epidurales, neoplasias, generalmente neoplasias en la fosa posterior, enfermedades meningias como carcinomatosis, meningias o síndrome de hipotensión intracraneal y neurosarcoidosis. También abscesos cerebrales, y esta de aquí va a tener generalmente una contraindicación para pacientes con clip de aneurisma y pacientes con marcapaso. Bueno, aquí un cuadro que cuenta un poco lo que acabo de mencionar. Y está aquí también en la tomografía, algo que me olvidé, que en la tomografía va a ser poco sensible para la sinusitis, la meningoencefalitis.
y eso también va a depender de la disponibilidad que vaya a tener el paciente para realizarse una resonancia magnética o una tomografía, ya que la resonancia magnética va a tener un precio más elevado. En cuanto a las neuroimágenes en el embarazo y la lactancia, vamos a tener que el feto es mucho más susceptible a efectos teratógenos de la radiación, en este caso una paciente que se vaya a realizar una tomografía computarizada, entre la segunda semana y la semana 20 de edad embrionaria. En el caso de que se requiera utilizar la tomografía y la paciente no pueda hacerse una resonancia magnética, se va a utilizar un blindaje de plomo que va a cubrir la glándula tiroides y va a cubrir la zona de la barriga. El uso de contraste en estos pacientes y estudios han demostrado que no se conoce riesgo asociado durante el embarazo y la lactancia, y también se va a preferir que en un embarazo se utilice la resonancia magnética, como lo mencioné antes, dependiendo de la disponibilidad que tenga el paciente, porque puede diagnosticar con mayor certeza alguna apoplejía hipoficiaria por una hemorragia de la glándula pituitaria, una trombosis venosa cerebral que se va a dar comúnmente en mujeres embarazadas y un coriocarcinoma metastásico. Como siguiente prueba diagnóstica vamos a tener el electroencefalograma, que va a ser un estudio que detecta la actividad que va a tener el cerebro mediante electrodos fijados al cuero cabelludo. Como un poco de historia, tenemos que en 1941 hasta 1994 fue el principal diagnóstico para el dolor de cabeza. Sin embargo, no fue tan útil para diagnosticar las patologías antes mencionadas. El electroencefalograma se va a utilizar principalmente para evaluar a pacientes que ya hayan tenido cefaleas asociadas a trastornos convulsivos, migrañas con aura o pacientes que ya presentan una pérdida de conciencia. Tenemos también la punción lumbar, que esta de aquí va a ser elemental para un diagnóstico de meningitis, encefalitis, carcinomatosis meningia o linfomatosis, y niveles de presión alto o pseudotumores cerebrales o niveles de presiones bajos de líquido cefalorraquídeo. Esta de aquí, antes de realizarse, también tenemos que tener en cuenta que se la realiza dependiendo de la sintomatología que va a presentar el paciente. Generalmente son son signos y síntomas característicos de una infección. Esta aquí se va a realizar después del estudio de imágenes y va a ser indicado para pacientes que también presenten su primer y peor dolor de cabeza, como lo mencioné, pacientes con signos y síntomas característicos de infecciones, rigidez de cuello, fiebre, dolor de cabeza progresivo y también muy necesario para pacientes con VIH positivo, ya que pueden presentar este tipo de infecciones. También vamos a tener el examen de sangre. Un examen de sangre no va a ser un examen de elección para el dolor de cabeza, sin embargo se va a realizar para descartar sospechas de una arteritis en pacientes, como lo mencionó la doctora, de mayores de 50 años, que es muy raro ver que sea su primer dolor de cabeza a partir de esa edad, y generalmente se puede ver una arteritis y vamos a tener la velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva para ver el nivel de inflamación que va a tener el paciente. Y como mencioné, el cuadro clínico generalmente es un paciente mayor a 50 años que tiene una migraña reciente. También para el lupus se va a pedir velocidad de sedimentación regular, factor de artritis reumatoide y prueba de anticuerpos antinucleares. En pacientes con cabeza y artralgia para evaluar, generalmente ya el paciente viene con un background de los signos y síntomas de lupus. Entonces va a ser mucho más fácil para el diagnóstico de cefalea. También pruebas de función hepática, pruebas de VIH, pruebas de anticuerpos de Lyme, en algunos pacientes que se tiene una sospecha de base infecciosa. También va a ser muy necesario, generalmente para pacientes jóvenes o mujeres, el recuento de células sanguíneas y de hemoglobina, ya que generalmente los dolores de cabeza en mujeres y en niños
se va a deber por una hipoxia, por falta de oxígeno, ya que el paciente puede presentar una anemia. En cuanto al estudio que se realizó en el paper, está un estudio comparativo entre una tomografía y un estudio por resonancia. En el estudio de Fisherberg se realizaron a 1.825 pacientes que no habían especificado su tipo de dolor y el examen neurológico de ellos fue normal. En el estudio de tomografía se vio que no presentó signos y síntomas de importancia ni patologías de importancia. Por ejemplo, en tumores cerebrales solo el 1% se presentó, malformaciones arteriovenosas 0.2%, hidrocefalia el 0.3%, aneurisma 0.1% y un hematoma subdural 0.2%, incluyendo strokes de tipo isquémico hemorrágicos del 1.1% también. En cuanto al estudio por resonancia magnética que lo realizó Wang y sus colegas, se realizó un estudio a 402 pacientes adultos, entre hombres y mujeres, y se encontraron más patologías de relevancia, igual con las mismas características, sin especificar tipos de dolor y con un examen neurológico normal. Se presentó 15 pacientes, que da un equivalente al 3.7%, que incluyeron gliomas, meningioma, metástasis, hematoma subdural, malformaciones arteriovenosas, hidrocefalias y malformación de Chiari tipo 1 en 2 pacientes. Se encontraron el 0.6% de los pacientes quienes tenían migraña, el 1.4%, de ellos tenían dolor de cabeza tensional, el 14.1% de quienes tenían dolor de cabeza típico, y el 3.8% de aquellos que tenían otros dolores de cabeza desconocidos. Aquí, como un resumen, se puede observar que el dolor de cabeza con un examen neurológico normal en pacientes pueden ser por pacientes que no se han determinado específicamente el dolor de cabeza, puede ser, aunque es una patología poco frecuente, o malformaciones de Chiari tipo 1, que se va a detectar mucho más fácil en una resonancia magnética que en una tomografía. También una apoplejía pituitaria, que puede producir un dolor de cabeza agudo e intenso, similar a una migraña, pero aquí va a presentar un examen neurológico normal. También infarto de hipófisis con cefalea intensa, fotofobia y pielocitosis en líquido cefalorraquídeo. Es más probable que se detecte una condición patológica en una resonancia magnética que en una tomografía computarizada. Esto fue a lo que determinaron los que estudiaron el caso anterior. En cuanto al dolor de cabeza y el examen neurológico normal en niños, también tenemos 2 estudios, el de Medital, que realizaron tomografías y resonancias magnéticas a 78 niños que tenían dolor de cabeza, los cuales todos fueron normales, excepto por 4 niños que tenían un engrosamiento mucoperiósteo de los senos paranasales y anormalidades cerebrales. Y en cuanto a los estudios de Lewis y de Dorbert, realizaron a niños de entre 6 a 18 años que tuvieron migraña y dolor de cabeza crónico, que también presentaron exámenes neurológicos normales. De estos de aquí se los sometió a una tomografía computarizada 42 y a una resonancia magnética 12, en el que no se determinó ningún hallazgo patológico relevante. En cuanto a la conclusión del caso, vamos a tener que la obtención de un estudio de neuroimagen para niños no está indicado, salvo que presente algún hallazgo focal, algún hallazgo neurológico focal, signo de aumentos de presión intracraneal significativa o alteraciones de conciencia, también puede ser convulsiones que el niño va a presentar, y ahí es cuando se va a realizar un estudio de neuroimagen. Generalmente también explicaba que los dolores de cabeza en niños se puede dar por una sinusitis. En cuanto a la
hiperintensidad de la sustancia blanca e infartos subclínicos, vamos a tener que las alteraciones de sustancia blanca se van a detectar mucho más fácil en una resonancia magnética que en una tomografía computarizada. Puede haber un daño microvascular debido a una gliosis, desmielinización y pérdidas de axones. Estos aquí no van a ser específicos en migrañas. El dolor de cabeza tipo tensional o dolor de cabeza progresivo va a estar vinculado a una anormalidad de la sustancia blanca extensa. Y como lo mencioné anteriormente, la migraña va a ser un factor determinante para que pase las anomalías en la sustancia blanca. Sin embargo, se han estudiado que sí tiene que haber una relevancia con migraña con aura para las alteraciones de la sustancia blanca e infartos subclínicos. En cuanto a las cefaleas trigeminales autonómicas, vamos a tener que es un tipo de cefalea primaria caracterizada por ser intensa, generalmente unilateral. Va a ser dolor punzante, intenso, de tipo racimos o clústeres. Va a tener una duración de media a corta y se va a caracterizar por tener características autonómicas ipsilaterales, como lagrimeo, conjuntiva irritada y rinorrea. En cuanto a las cefaleas trigeminales autonómicas, vamos a incluir a las cefaleas secundarias en racimos, a la hemicrania paroxística, que va a ser la cefalea de tipo más corta, la hemicrania continua y un síndrome de ataques de cefalea unilateral neuralgiforme de corta duración. Este aquí va a presentar las características autonómicas mencionadas, como inyección conjuntival o una conjuntiva irritada y lagrimeos. En cuanto a las cefaleas secundarias, en racimo, las principales causas va a ser una disección de la arteria carótida interna y vertebral, pseudoaneurisma de la arteria carótida interna, aneurisma de la arteria comunicante anterior, un infarto medular de cordón lateral o cervical. Va a ser generalmente por hematomas subdurales, frontotemporal, compresión de raíz del trigémino, que generalmente es una de las causas más comunes cuando hay alguna infección odontológica. Trombosis de la vena yugular, tumores epidermoides detrás del dorso de la silla turca y el clivus. Sinusitis maxilar, como lo mencioné antes, después de alguna extracción de alguna muela de juicio o cuando recién están saliendo las muelas del juicio de estos individuos. Cirongomegalia cervical y malformaciones de Chiari muy rara vez. En cuanto a la hemicrania paroxística, esta de aquí va a tener una duración mucho más corta que las demás. Se va a dar por algún traumatismo craneal, trombocitopenia, también se da en las arteritis temporales, hemorragias cerebrales o un meningioma. En cuanto a la hemicrania secundaria continua, tenemos como principal una disección de la aorta, de la arteria carótida interna y de la arteria vertebral cervical. Este aquí también se puede dar por un carcinoma nasofaringio, carcinomas de pulmón de células pequeñas, osteoma del seno etmoideo, un quiste pineal benigno, o también se va a dar en enfermedades como VIH o enfermedades dentales o lepra. Y en cuanto al síndrome de ataques de cefalea unilaterales neuralgiforme de corta duración, vamos a tener como principales los tumores pituitarios, tumores de fosa posterior, meningiomas frontotemporales, compresión del nervio trigémino por arteria cerebelosa anterior, disección de la arteria vertebral con infarto medular dorsolateral, telangiectasia capilar pontina derecha y una infección aguda, generalmente después de crisis herpéticas por herpes zóster. Gracias. Muy bien. Muy bien. Esa SUNT se la describe como algo de corta duración, pero muy intensa, y yo solamente he visto una en una apoplejía pituitaria.
pero sí se acompaña de lagrimeo y todos estos síntomas autonómicos, y son de esas posibilidades de cefaleas de inicio rápido y que pueden esconder algo muy grave, ¿no? Porque la apoplejía pituitaria es algo muy, muy grave. El día lunes terminamos con Génesis y necesito 4 que hablen de trauma de cráneo. ¿Quién quiere? Yo podría hablar. Fátima Romo. Yo quiero hablar, doctora. A ver, Andrea Pulido. Angie Salinas. Angie Salinas. Fátima Romo. Andrea Pulido, doctora. Pablo Constantine también. Y Constantino. Fátima Romo.